los defensores del pueblo, hasta los defensores del pueblo, que no son tampoco unos revolucionarios audaces, bueno, están muy preocupados. El tema de las urgencias, y en las últimas horas han manifestado su preocupación. Es más, Beatriz Zamorano están diciendo el deterioro en las urgencias en este país están provocando más muertos. Oye, y lo dicen los defensores del pueblo. Deterioro, mala gestión, esto provoca el aumento de la mortalidad. Antonio, lo dicen en un informe sobre el estado de los servicios de urgencias en el Sistema Nacional de Salud. Dicen que faltan profesionales, que no son suficientes en el servicio de urgencias y que esto está provocando dificultades como, por ejemplo, lo que decíamos, saturación. Dicen que además no está garantizado, que esta falta de profesionales hace que no esté garantizada la asistencia a las personas ni a todas horas, ni en todas las franjas horarias, ni tampoco cada día de la semana. Esto a diario lo sufren muchísimas personas en nuestro país y precisamente esta mañana escuchábamos el relato desgarrador de una oyente en la cadena SER. Antonio, la escuchamos. Tuvo mi madre un síncope y estaba medio muerta. Llamé al servicio de urgencias del 112 y me dijeron que no podía acudir al domicilio porque tenía muchos avisos y no podía atender. Cuando hablé con el médico de cabecera de mi madre, me dijo que ella no podía venir, que tenía que ser en el 112. En el 112 volví a llamar y me volvieron a decir que no podían venir. Es una impotencia horrorosa. Esteban. Bueno, a mí lo que me parece espeluznante... Este testimonio de la cadena SER también es tremendo. Porque este tipo de cosas, hombre, como la madre de este chico, o sea, mal está que ocurran y que la administración pues recorte y le quite el fisioterapeuta, pero que después de que revele la historia del mundo, nadie del gobierno valenciano se haya puesto en contacto con esta familia para pedirles disculpas y decirles, oiga, les restituimos de manera inmediata el fisioterapeuta. Eso es lo que realmente me parece sí, es impresionante, ¿no? Lo que probablemente sucederá, lo que es tremendo es que solo cuando los medios de comunicación denuncian, como pasó en el caso de Vallecas, entonces las administraciones se preocupan, ¿no? Pero probablemente en algún momento sucederá. Hoy este programa servirá para eso, en algún momento reaccionarán, pero tienen que ser los medios de comunicación porque si no, no lo hacen. A mí lo que me parece imposible desde el punto de vista político es incompatible, es ir a Bruselas a presumir de lo mucho que han recortado, que eso es lo que está haciendo el gobierno español, diciendo, señores, hemos cumplido, hemos recortado toda esta cantidad de millones, 12.000 millones de euros en sanidad de educación, y luego tratar de decir en España a los españoles, señores, no hemos recortado nada de lo fundamental. Si Rajoy dijera, hemos recortado lo mínimo posible, es un discurso que se puede entender. Hemos hecho todo lo que podíamos y bueno, puede ser verdad o no, pero es un discurso razonable. Pero lo que no puede decir Rajoy es, no hemos recortado nada de lo fundamental, porque en educación y sanidad no ha sido Rajoy, han sido las comunidades autónomas obligadas por Rajoy. Rajoy cambió. Pregunten a Amalia si es o no fundamental. La dependencia para ella. Este gobierno cambió, por ejemplo, en el tema de la educación, el número de alumnos por clase, que hizo que se despidieran a un montón de trabajadores interinos, no se despidieran, ¿no? Se dejaran de contratar, y la sanidad hicieron cambios que hicieron que se dejaran de contratar, que es lo que está denunciando los defensores del pueblo, miles y miles de interinos. Y cuando se usa la palabra interinos, parece que son unos señores. No, es que en la administración hay mucho interino, porque hay muchos cambios, de repente llegan temporadas, tal, en la sanidad, de repente necesitas a más gente, y esa que antes contrataban, ahora no la contratan. Yo creo que todo el rato, en el fondo, estamos hablando de lo mismo. Sea Bárcenas, sea la ley de dependencia, sea lo que sea. Hay como una incongruencia entre aquello que sabemos que puede haber sucedido. Por ejemplo, yo no tengo una vocación extrema en poner contra las cuerdas a ningún presidente del gobierno, pero la mendacidad, es decir, la tendencia a la mentira es una cosa que es como un atentado a la decencia de sus votantes, sobre todo, de sus votantes. Es decir, si estamos en esta situación, si la sanidad está entrando en una situación muy conflictiva, donde yo insisto ahora ya, yo creo que esto se puede decir. El índice de mortalidad ha aumentado, no sé en qué grado, porque es que hay menos personal sanitario en los hospitales y hay quirófanos cerrados, y esto es así. Entonces, el problema de que haya conflictos en la sociedad, el más grave es negarlos. Eso es lo que genera una sensación, insisto, de insulto a la inteligencia. ¿Ha habido problemas de financiación ilegal de los partidos políticos? Sí. ¿Lo sabemos? Sí. Además, puede que haya habido algún sobre que ha ido por ahí o por allá. ¿Lo sabemos? Así parece que lo dice la Fiscalía. Esto, siendo grave, me parece mucho menos grave que negarlo sistemáticamente, que negarlo todo, que negar que ha habido recortes en sanidad. Es muy grave que se recorte en sanidad, pero igual es impepinable.
pero es que se niega, que es lo que tú dices. Por ejemplo, esto Xavier, es lo que resulta un poco cansino, por no decir indecente. Xavier, otra de las cuestiones que estamos viviendo estos días, la movilización de los enfermos de hepatitis C. Y ha habido insensibilidad por parte del Ministerio, del anterior y del actual. Y por fin, en las últimas horas, por fin, milagro, un responsable del Ministerio de Sanidad, un director general, ha dicho: hemos fallado, no hemos hecho el plan que teníamos que hacer, nos hemos equivocado, no pasa nada, pero que lo reconozcan, que encima no digan que van de lujo y que estos enfermos protestan porque no tienen otra cosa que hacer. Beatriz Zamorano, ¿qué es lo que ha dicho este alto cargo del Ministerio en las últimas horas? Pues que quizás han actuado tarde desde el Ministerio, lo ha dicho su propio director de la cartera de servicios, Agustín Rivero. Dice que el Ministerio ha podido actuar tarde en los enfermos de hepatitis C porque desde hace un año ya se conocía que los fármacos iban a llegar al mercado y también se podía hacer una idea de cuánto iba a costar, porque en Estados Unidos ya se había fijado un precio. Esto lo ha dicho durante un coloquio de la Fundación para la Investigación de la Salud. Escuchamos, como decimos, a Agustín Rivero. Que posiblemente hemos sido un poquito atrasados en el tema. Es posible. El único país en Europa que tiene un plan estratégico en este sentido es Francia. Bueno, pues los enfermos de hepatitis C y sus familias que se encierren, que se movilizan, llevan casi 40 días, más de 40 días. Guiomar Rolán, ¿cuánto llevan? No sé cómo han reaccionado cuando por fin escuchan a alguien del Ministerio y dice: a lo mejor vamos un poquito tarde. No, un poquito no, seguro, y mucho. Llevan más de 40 días, 41 días exactamente hoy aquí encerrados y están empezando a notar el cansancio. No hay que olvidar que esta gente, Antonio, está durmiendo aquí todas las noches y están enfermos. Ellos siguen esperando esos medicamentos, así que os podéis imaginar cómo han sentado las palabras de hoy. Estamos con Mario Cortés, que es el presidente de la plataforma. Mario, tú las has escuchado, las estabas escuchando ahora, no sé si te han sorprendido. Bueno, realmente me ha sorprendido que reconozcan que se han equivocado. Ya lo reconoció el director general de Farmacia cuando nos reunimos en la Consejería de Sanidad, y yo estoy esperando que lo reconozca tanto Alfonso Alonso como Rajoy, que han ido muy tarde, que están actuando muy mal y que ya es hora de que pongan las medidas necesarias para solucionar este problema. Mario, ¿y algún tipo de llamada desde el Ministerio, algún tipo de contacto para decir: veniros aquí, os vamos a explicar lo que estamos haciendo? A día de hoy no tenemos ningún tipo de llamada, ningún tipo de contacto, seguimos exactamente igual y bueno, nosotros vamos a seguir con la movilización y demás porque entendemos que es lo único que nos han dejado. Vamos a ver, nosotros tenemos derecho a curarnos, tenemos derecho a vivir y realmente desde el Ministerio tienen una insensibilidad tremenda con nuestro problema, no nos llaman ni nos dicen nada. Es más, Mario, yo te lo digo, encima ellos dicen que cuando vosotros decís que la gente se está muriendo, como que somos frívolos. ¿Tú se lo puedes explicar a los miembros del Gobierno, o por lo menos a los del Ministerio, que sí, que hay gente que se muere porque no recibe el medicamento, que no es que se lo invente la Sexta o que vosotros estáis pasándolo bien ahí en un party hospital? Vamos a ver, desde el día 18 de diciembre que nos encerramos aquí han muerto 6 afiliados de la plataforma. Esto es así, lo hemos dicho en Europa, sabe que les ha molestado mucho nuestra visita a Europa y iremos a donde haga falta para seguir denunciando que sigue muriendo gente. Cada día que pasa y sigue la inactividad del gobierno, sigue muriendo gente por no recibir los tratamientos. Entonces realmente es inaceptable tener unos gobernantes haciendo estas declaraciones. Se están riendo de las familiares de los enfermos y de todos nosotros. No sé a qué juegan, lo dije ya anteriormente. Sé que el Partido Socialista está apretando mucho, por ejemplo, y que ha denunciado, me comentaba hoy uno de los responsables, Martínez Olmos, que fue alto cargo del Ministerio en su día, en el Ministerio de Sanidad con el último gobierno Zapatero, que ayer en el coloquio, un coloquio de Servimedia, donde Agustín Rivero, el miembro del Ministerio, reconoce que van un poco tarde, que el gobierno se niega a decir cuánto cuestan de verdad los medicamentos. Yo no entiendo por qué en Francia lo pueden decir y en otros lugares de Europa, transparencia total. ¿Por qué? ¿Usted, Mario, entiende por qué el Ministerio se niega a decir exactamente cuánto vale el medicamento, el Sovaldi y el tratamiento?
Sí, yo lo entiendo perfectamente. De hecho, bueno, también he hablado con Martínez Olmos al respecto de este tema y nosotros tenemos contactos en el Ministerio de Sanidad. Sabemos que los precios que han anunciado no son así. Hemos denunciado la falta de transparencia en este aspecto y yo sospecho mucho que hay comisiones y hay por ahí sobres que se dan a responsables. Entonces nosotros lo que sí vamos a exigir es que nos publiquen el informe económico de la negociación con las farmacéuticas, porque realmente si este gobierno presume de que son transparentes, que lo hagan, que dejen de mentir y que saquen las cuentas a la luz. Los medicamentos no cuestan 25.000 euros como nos están vendiendo. Y realmente esto hay que denunciarlo y que publiquen, si no tienen miedo de ocultar nada, si no quieren ocultar las cosas, que publiquen los informes económicos. Mario, que muchísimas gracias. ¿Cómo estáis de ánimo? Porque lo mismo alguien pueda pensar que os vais a cansar y os vais a rendir. Vamos a ver, estamos cansados realmente porque somos enfermos, pero tenemos mucho ánimo, sobre todo cuando día a día se van abriendo plataformas en los diferentes territorios y nos van anunciando próximas movilizaciones. Entonces, bueno, esto va a seguir adelante. Lo he dicho 1000 veces, no tenemos nada que perder y mucho que ganar, que nuestra propia vida. O sea que aquí seguiremos mientras el gobierno no mueva ficha. Mario Cortés, representante, símbolo de la plataforma de afectados por la hepatitis C. Un abrazo. Fuerza. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, pues nada, que no hay recortes en lo fundamental. Yo sigo obsesionado con algunos temas, ¿eh? La pirámide parasitaria. Es decir, siempre se dice, ¿cuántos trabajadores tienen que trabajar para pagar a los pensionistas? Hablamos de los pensionistas como si fuese el único gasto. También hay un gasto que es el Estado. En su totalidad. Es decir, hay trabajadores que pagamos a los pensionistas y también a muchos funcionarios. Y a un Estado que yo creo que de larga tradición, bastante oneroso. Es decir, se decía que en 1600 un labrador tenía que alimentar 30 bocas. Pero ojo, cuando hablamos, Sardá, cuando decimos la palabra funcionarios, nos olvidamos de que la No, es que la palabra funcionarios tiene muchas... He dicho funcionarios y políticos. No, pero primero, el número de políticos, al contrario de lo que se dice, se difunde en Internet, el número de políticos en España no es desorbitado comparado con otros países. La administración española comparada con la de otros países no está hinchada. Todos los informes oficiales demuestran que estamos al nivel de los países de nuestro entorno y, sobre todo, insisto, cuando se habla de funcionarios se olvida de que la mayor parte... Yo creo que mucha gente sí. Te lo digo por si hay gente que nos está viendo y piensa que la palabra funcionarios... Pero déjame terminar lo que voy a decir. La palabra funcionarios se olvida de que estos señores de los que estamos hablando que faltan en las urgencias son funcionarios o interinos o empleados públicos. Esos señores, maestros, ese señor que va a ir a casa de este pobre hombre a ayudarle, será un trabajador público de alguna manera. Quiero decir que el enorme gasto del Estado, fundamentalmente el gasto del Estado, es gasto, sobre todo ahora que se ha recortado tanto todo, fundamentalmente es gasto social. Es así, es verdad. Y luego hay una parte de gasto administrativo que además un Estado lo necesita. Este Estado no está hinchado, no es verdad. Hay cosas en las que se podrán recortar y mejorar, seguro, pero los datos no indican que España tenga un problema dramático de excesos. Hay un solapamiento de épocas históricas y una duplicidad. Pero tenemos que hacer la comparación. Está muy visto decirlo. Pero ¿tú crees que las diputaciones claro, por eso, en el actual estado de las autonomías tienen algún sentido? Yo no seré yo quien defienda las diputaciones, pero cuando hablamos de Estado... comarcales tienen algún sentido, que las delegaciones ahí vamos a estar de acuerdo. Del gobierno... Es decir, ahí vamos a estar de acuerdo. De hecho, hay muchas propuestas para acabar con las diputaciones, pero el presidente no ha querido. Yo creo que podríamos hacer este Estado con muchos menos políticos. Ese es mi criterio. Con muchos menos políticos. Y sobre todo, con que no hubiese dos épocas históricas solapadas. Sí, pero que no le contemos a la gente. Pero lo que quiero decir es no le contemos a la gobierno civil. Yo estoy de acuerdo contigo. La diputación era cuando no había comunidad autónoma. Sardá, que sí, pero no le digamos a la gente que ese señor... Yo digo, no lo sé si lo vas a decir, pero digo, por si acaso, porque hay un mensaje que se traslada mucho por ahí. No le digamos a la gente que no se puede atender a ese señor, a ese chaval que tiene esos problemas en Valencia, que no se puede atender porque hay muchos políticos, porque no es la verdad. Cuando analizamos los datos de verdad de la administración, de la estructura española... A veces dan la sensación como que hay no es. Vamos a llevar tu razonamiento a otro terreno. No, es muy breve. ¿Tú consideras que la actual estructura del Estado que tenemos, de las estructuras políticas que tenemos y funcionariales, es
Perfecto. No, he dicho que, pero si me has escuchado, yo he dicho que se puede mejorar. Yo he dicho que se puede mejorar, digo que no es el problema fundamental del Estado. Tenemos que aumentar los ingresos, ese es el problema. Yo creo que hay veces que uno se cabrea y dice, a mucha gente mantenemos no productiva en nuestro país. Bueno, abrimos otro día el debate, de verdad que es que estamos muy conscientes de lo que está pasando en Europa, en Grecia.